Hola, muy buenas tardes para todos. Qué alegría podernos reunir de nuevo en nuestros grupos pequeños. Estamos desde la distancia, pero sabemos que ustedes desde allí donde están nos recuerdan y piensan en nosotros también. Mi nombre, para los que no me conocen, es Katy Santander, sí, la hermana de la pastora, y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes hoy en nuestra sesión de misericordia esta lección que viene a continuación. Y para eso quiero invitarlos a que tengamos un tiempo de oración primero para comenzar, dándole gracias a Dios porque en medio de este tiempo difícil para todos, de este tiempo de desafíos para todos, tiempos que no sabemos muchas veces qué va a pasar, de incertidumbre, entendemos también que Dios tiene el control de nuestras vidas, del futuro, y queremos poner este tiempo en las manos del Señor. Así que los invito a que allí donde está cierre sus ojos y oremos al Señor. Te damos gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas, por este tiempo que nos permites compartir a través de las redes, Señor, con nuestro grupo pequeño. Hoy presentamos, Señor, delante de ti este mensaje, este tiempo de aprendizaje, Dios, que seas tú revelando a nuestras vidas aquello que necesitamos comprender, necesitamos cambiar en nosotros, y permitimos que tú nos transformes y que nos cambies, Señor, según es tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y gracias porque tienes cuidado de nosotros cada día. Gracias porque no te has olvidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y es que este tiempo de pandemia sí que ha golpeado a cada persona en todo el planeta, en todo el globo terráqueo, y todos sufrimos de diferente manera, todos hemos experimentado este tiempo de diferente manera. Gente de África, de Asia, gente de América, de Centroamérica, de Suramérica, todo lo hemos experimentado de diferente manera. Pero qué bueno que este tema que estamos abordando en la serie tiene que ver con algo que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, debemos desarrollar, y es la misericordia. La misericordia es compasión, es sentir el dolor del otro, es podernos poner en la situación del otro. Y en este tiempo que ha sido tan difícil, ¿cómo nos podemos poner en el lugar del otro? Porque todos estamos pasando por dificultad. También hemos tenido tiempo para descansar, también hemos tenido tiempo para compartir con nuestras familias. Hemos pasado diferentes emociones. Yo sé que usted también ahí desde su casa ha sentido diferentes momentos en este tiempo. Y la misericordia es algo que nosotros debemos desarrollar. Y si tenemos misericordia, entonces hoy vamos a ver unas recomendaciones de cómo hacer cuando hay en nuestras vidas, hay en nuestros grupos, personas difíciles. Cómo tratar a aquellas personas que son groseras, que son irritantes, que son de verdad que uno las ve y algún comentario hacen y uno se siente incómodo. Cómo tratarlas si la palabra de Dios me dice que debo amarlas, pero hay cosas que a veces uno experimenta que es difícil mostrar ese amor. Pero hoy vamos a hablar de lo que nos habla la palabra de Dios y las recomendaciones que Él nos da en cómo hacer para que en este tiempo y en nuestra vida cotidiana podamos identificar a estas personas y qué hacer para comprenderlas, para ponernos en su lugar y de esa manera poder
tener una relación diferente y mejorar nuestras relaciones con aquellas personas que son difíciles. Entonces, la primera recomendación que vamos a abordar es: mira detrás de su comportamiento. Yo quiero que usted tome su agenda, su lápiz y esté muy pendiente para tomar notas, porque cada vez que nosotros aprendemos algo es muy importante, supremamente básico, tener algo con que anotar. A veces se nos olvidan las cosas que escuchamos. En lo personal, yo siempre tomo nota porque me gusta después revisar qué fue lo que yo escuché, cómo lo comprendo y de esa manera ponerlo en práctica. Entonces, tome por favor su agenda, su guía, su lápiz y vamos entonces a abordar: la misericordia es paciente con la gente difícil. Es paciente con la gente difícil. ¿Cómo logramos ser pacientes con una persona difícil? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra estas recomendaciones. Mira detrás de su comportamiento, es lo primero. Cada persona tiene una historia. Cada persona vive y pasa por esta tierra, muchas veces desconociendo cuál es su propósito. Recibe tal vez maltrato, recibe tal vez heridas de las experiencias que tiene, y nosotros tenemos que ser unas personas compasivas. Paciencia es ponerse en el lugar del otro, como les decía anteriormente. Y entonces, tanta frustración que a veces cargan las personas, a veces tienen un mal día. Y está bien tener mal día. Un mal día puede ser que tú te levantes y las cosas no salen como tú esperas. Y entonces tienes miedo. Y entonces sientes frustración porque no puedes solucionar. Y de repente llega esa persona irritante y nuestras emociones nos hacen tener una mala reacción. ¿Por qué? Porque todos en esta vida tenemos situaciones difíciles y momentos muy complicados. Pero entonces, cuando yo miro detrás de su comportamiento y puedo comprender que hay gente herida alrededor de nosotros, que en nuestro grupo, si usted de pronto mira en su grupo pequeño, usted puede identificar a una persona que sea difícil. Si usted no la puede identificar, de pronto es usted la persona difícil. Entonces, siempre van a haber estas situaciones que nosotros tenemos que aprender a manejar. La gente herida hiere a otros. Y eso lo hacen con mucha facilidad, eso lo hacemos con mucha facilidad, porque es una reacción natural del ser humano responder tal vez a un ataque, a una crítica. Es un mecanismo de defensa para muchos. Entonces, cada vez que intentemos abordar a alguien que sea difícil, comprendamos cuál es su contexto, cuál es su situación en el momento y cómo la podemos ayudar. Dice la palabra en Proverbios 12:16: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. A veces necesitamos dejar de reaccionar negativamente hacia las personas que nos hacen daño. A veces necesitamos decidir cómo respondemos a una crítica, cómo respondemos a una situación en la cual nos sintamos heridos, atacados. Entonces dice acá, el insulto, el prudente pasa por alto el insulto. Quiere decir que también es importante dejar de ser tan ofendibles. Hay muchas veces que nos ofende cualquier cosa. Por ejemplo, si tú eres una persona que está sufriendo, batallando con tu autoestima y resulta que alguien te dice: hola Katy, ¿cómo estás? Ay, pero has bajado de peso. Te baja el nivel de aceptación, porque
tú estás batallando con una situación de autoestima y que alguien venga a criticarte, pues eso va a hacer que tú sientas un rechazo de inmediato. La persona quiere motivarte antes que, ay, qué bien, estás haciéndolo bien, estás bajando de peso, pero uno lo recibe de diferente manera. Entonces, es importante que dejemos evitemos sentir que todo el tiempo nos ofenden, que todo el tiempo los comentarios son en contra de nosotros, que somos el centro del universo. Hay que también ponerse en el lugar del otro. La segunda recomendación que ustedes tienen allí es: me niego a ser ofendido. Me niego a ser ofendido. Un rasgo de madurez que tenemos los hijos del Señor es que cuando nos ofenden, tenemos una actitud madura y entonces pensamos, ¿cuál es el propósito del comentario? No quiero, no lo recibo si es algo que te hiere, y como decimos en Colombia, que nos resbale. A veces tomamos las cosas muy personales y de repente eso nos carga más y trae más carga a nuestras emociones. Entonces, cuando me niego a ser ofendido, yo estoy entregando mis emociones al Señor, a Dios. Entonces usted piensa en estos momentos en los que tiene una persona difícil: Señor, ¿cómo la tratarías tú a esta persona? Y esto es un ejercicio que a mí me gusta hacer siempre, porque de repente uno se encuentra con niños, con adultos, con jóvenes que están en una situación problemática y necesitan ayuda. Señor, yo oro a Dios y le digo, cada vez que voy a dar un consejo, cada vez que voy a hablar de Dios, oro y le pido: Señor, ¿tú cómo tratarías a esta persona? ¿Tú qué le dirías a esta persona? Y dame la guía para poderle ayudar, para poderme poner en su situación y poderla comprender y ayudarla. Entonces, ahí es cuando le damos el control a Dios de nuestras emociones. Es muy fácil exasperarse cada vez que uno recibe una crítica, por ejemplo, y más si es negativa, porque todos los seres humanos buscamos aprobación. Todos los seres humanos necesitamos que nos amen, eso es natural. Pero cuando dejamos las emociones delante del Señor, entonces alcanzamos un grado de madurez mayor. Y aquí quiero hablar de Jesús cuando vino a la tierra y tuvo que caminar durante 33 años con humanos, con personas que le ayudaron a crecer en su carácter, porque Jesús crecía en carácter, pero también crecía su alma, se desarrollaba todo su conocimiento también. Y Él entendía a las personas, compartía con las personas, pero Él nunca desistió de ninguna de ellas, ni siquiera de Judas, cuando lo traicionó, cuando lo vendió. Jesús no desistió de él. Jesús cumplió su propósito. Entonces, Jesús se negó a ser ofendido. Él tenía claro cuál era su propósito, cuál era su posición. Él estaba súper identificado con su propósito y lo cumplió y murió en la cruz por usted y por mí. Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo. No era ofendible. Tantas cosas que usted conoce que le hicieron a Él: maltrato físico, maltrato verbal, escupitajos, tantas cosas, y Él renunció a ser ofendible. Él permaneció en su posición y cumplió un propósito eterno que nos beneficia a usted y me beneficia a mí. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Proverbios 21:23. Hay que refrenar nuestra boca. Pensemos antes de hablar.
¿Cuántas veces herimos porque recibimos una noticia, porque nos tratan mal? Nosotros necesitamos aprender a pensar primero, porque nuestras palabras hieren a las personas también. Y eso nos va a librar de muchos problemas, de muchas angustias, de muchas situaciones. La lengua tiene un poder grandísimo. Necesitamos aprender a refrenarla, necesitamos aprender a controlarla. Y pensar, ¿será que esto que voy a decir edifica a la otra persona? ¿Será que esto que voy a decir le ayuda a ser mejor? ¿Será que esto que voy a decir lo ayuda a solucionar un problema? ¿Es bueno lo que yo voy a decir hacia esa persona? Y dice la palabra del Señor en Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Esta es una palabra que también nos invita a, además de refrenar nuestra lengua, a tener dominio propio. Y en esto sí, cuando tenemos una dificultad, un problema, una situación difícil, necesitamos tener dominio propio para poderla solucionar. Dominio propio es, en Colombia nosotros usamos mucho como que el que me la hace me la paga. Dichos como, va a ver que esto no se queda así. Y nosotros sentimos muchas veces ese deseo de que el otro pague por el dolor y el sufrimiento que me está causando. Y entonces eso sería, en vez de amor, sería un deseo de venganza, de mirar a ver cómo hago que esta persona también sufra lo que me hizo. Y entonces ahí no seríamos compasivos. Tenemos que tener dominio propio. ¿Para qué? Para no hacerle al otro lo mismo que me han hecho a mí. Pasa muchas veces que las personas, por eso la persona que es mala, por ejemplo los asesinos seriales. A mí me gusta ver muchos documentales y muchas series donde hablan de la vida y cómo es el contexto de una persona que ha cometido crímenes terribles por los cuales está privado de su libertad y están en las peores cárceles o en las cárceles con mucha seguridad. Y entonces hablan de estas personas que siempre vieron ese dolor infligido, tal vez cuando eran pequeños, ellos lo vinieron a replicar cuando ya eran unos adultos. Y que todo esto que llevaban adentro, sus emociones reprimidas, sus pensamientos más profundos, vinieron a salir a flote en un momento en su adultez, cuando ya tenían demasiado del mundo de la injusticia y de la maldad de otros hacia ellos, que ellos decidieron hacer lo mismo, en represalia de vamos a hacerle pagar a cualquier persona por lo que a mí me pasó. Entonces Dios nos invita a más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entonces primero, refrenar la lengua. Segundo, tener dominio propio. Dice también Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Entonces, miremos detrás del comportamiento de las personas. Siempre hay un dolor, siempre hay un sufrimiento que cada uno lleva. Segundo, evite ser ofendible. Niéguese a ser ofendido. Tercero, no sea tan duro con las personas, con estas personas difíciles. Posiblemente estas personas ya han vivido y han aceptado mucha dureza en sus vidas y han tenido que experimentarla por muchos años. Maltrato verbal, maltrato físico, maltrato emocional. Y es suficiente que lo haya recibido por tantos años para que uno como ser humano también le vaya a infringir ese tipo de daño a alguien así. No exijamos tanto si no somos capaces de dar. Por eso es importante que
que cada vez que comencemos una relación, pues la comencemos con base en buenos valores, en respeto. Para mí algo básico es el respeto y pienso que el respeto encierra también comprendo al otro, me pongo en el lugar del otro y no le hago lo que no quiero que a mí me hagan. A veces exigimos que el otro decida, que el otro me trate bien, que el otro me ayude, pero yo no ayudo, yo no trato bien al otro, yo no respeto al otro. Nuestras relaciones necesitan entonces ser transformadas, cambiadas, para que realmente lo que vale la pena empiece a darse. Una familia feliz simplemente es el respeto que tú tienes por todas las personas que viven en tu casa. El amor. Dice en Santiago 2:13, ahí en su cartilla, sí, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Compasión, ponerse en el lugar del otro. Efesios 4:2, sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Amor, respeto. Claro, ustedes dirán, no, es que es difícil respetar a esta persona que me golpea todos los días. O es, por poner un ejemplo, o es muy difícil con mi jefe que me trata con groserías, que me insulta, que me hace sentir que yo no sirvo, que no doy el nivel. Es muy difícil tratar bien a mi mamá que nunca está conmigo, que no me cuida, que me rechaza. Es muy difícil. Claro, si uno mira desde la perspectiva de otro, puede ser difícil. Pero si nosotros somos compasivos, Dios también es compasivo con nosotros. Dios bendice a los compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Esto se resume en algo muy, muy sencillo que es lo que uno siembra, uno recoge, uno recibe. Pero también hay personas que muchas veces dan y dan y dan y nunca reciben. O siempre están esperando, bueno, ¿y a mí cuándo es que me van a tratar bien? Bueno, ¿y a mí cuándo es que me van a dar este aumento en la empresa? Bueno, ¿a mí cuándo es que? Y siempre estamos esperando. Hagamos las cosas, sembremos, en cualquier momento vamos a recoger. De la manera que seamos con otros, esos otros van a ser con nosotros también. Ayudemos. Así no te den ningún beneficio, ayuda a las personas. A manera de testimonio, yo les cuento, ustedes saben que vinimos para Estados Unidos y con mi esposo, Germán, y aquí y en cualquier lugar del mundo comenzar es difícil. Pero nosotros en Colombia siempre ayudamos a muchas personas, sin esperar de verdad nada a cambio, siempre estuvimos para muchas personas. Dijimos, Señor, ¿cuándo vamos a recoger eso en algún punto de la vida? Y estando aquí, hemos visto el amor de Dios tan grande hacia nosotros, hemos visto cómo ha usado tantas personas para bendecirnos, hemos visto cómo Él ha provisto para todo lo que necesitamos. Y la gente no nos conoce y la gente no sabe ni siquiera quiénes somos, pero nos ayudan. Y esto es porque un día nosotros decidimos hacerlo con otros. Y hay un momento en que tú recoges. Entonces, no esperes recoger cuando tú no has dado nada. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y en esto del perdón sí podríamos hacer una charla completa, porque entonces aquí vienen otras cosas. Sí, como yo puedo perdonar algo tan terrible que me hicieron. Hay muchas personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les queda en el corazón. O yo perdono, pero no olvido. Ahí les
pero ahí tú tienes eso en tu corazón, en tu pensamiento, dándote vueltas día y noche, día y noche. Y parte del perdón es quitar la ofensa, lo que hace Jesús con nosotros, lo que hace Dios con nosotros. A pesar de que hayamos hecho cualquier cosa mala, Él no nos culpa. Él nos lava con su sangre y no nos culpa y no nos recrimina, no nos hace acordar de aquello que hicimos mal, sino que si nosotros estamos arrepentidos, Él nos perdona y nos recibe de nuevo en sus brazos, sin acepción de personas, sin importar el pecado, si fue muy grande o muy pequeño. Pecado es pecado. Él nos perdona. Claro está que hay consecuencias a las acciones que nosotros cometemos. A lo que nosotros hacemos hay consecuencias. Las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, positivas o negativas, pero tienen consecuencias. Entonces tampoco pensemos que, ay no, yo le hago daño al otro y pasamos así en blanco, no. Siempre va a haber una consecuencia. Pero como les digo, eso es un tema más profundo que no vamos a tratar en este momento. Pero llegamos al cuarto punto, que es me rehúso a hablar chismes de ellos. Y es muy fácil cuando a ti te han herido, cuando han hablado mal de ti, cuando han levantado calumnias contra ti, cuando has experimentado tanto dolor, es muy fácil ir a buscar personas que te comprendan y empezar a hablar de tu problema, de tu situación. Eso es muy fácil, porque quisiéramos desahogarnos. Por favor, escúchame esto, pensando que aquellos nos pueden ayudar. Pero hay una línea muy, muy delgada entre desahogarse y empezar a crear chisme, porque el chisme es algo que destruye. Y lo vamos a ver más a fondo. Proverbios 17:9 dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Y resulta que el chisme es tan destructivo, es tan arrasador, es esparcir mentiras, es esparcir, y muchas veces es esparcir verdades también cuando no te las están preguntando, para crear mal testimonio de las personas, para crear una imagen que no es la correspondiente. Y todos sí que caemos en esto muchas veces, precisamente por el dolor, precisamente por la frustración, precisamente por la herida que tenemos. Y el chisme es compartir información con personas que no tienen nada que ver con el problema y sobre todo que no son la solución. Cuando vamos y hablamos de alguien que nos hizo daño, por ejemplo, con otra persona, esa persona no tiene nada que ver. Y somos muy fáciles de ir a contarle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro círculo cercano, pensando que nos pueden ayudar. Claro, uno se puede desahogar un poco, pero en últimas no tienen la solución al problema. Yo sigo con esa herida, con esa situación. Sigo irritada con esa persona. Y que yo hable o no, eso no va a solucionar un problema que ya está. Acordémonos entonces siempre de ser compasivos. Es importante que no tomemos el chisme como una herramienta de venganza. Ah, claro, entonces este me la dice, vamos a inventarnos cosas sobre otros, porque eso crea división en las familias, crea división en los trabajos, crea división en cualquier área en la que nos desempeñemos, nos desenvolvamos. Eso crea división, crea contienda. Sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. Usted se da cuenta de esto. Son recomendaciones que usted encuentra en la Biblia, en el mejor manual del ser humano, de cómo nosotros hacer. Se apaga el fuego. A veces nosotros con nuestros comentarios, con nuestras opiniones, prendemos más los incendios, prendemos más los problemas.
damos combustible a los problemas. A veces necesitamos callar, pensar y poder llegar con una solución a un problema. No tanto hablar, hablar y hablar y decidir con las emociones, sino más bien decidir tomar una posición en la cual no contribuyo más a que este problema sea grande. El chisme añade leña al fuego y lo único que hace es perpetuar el dolor. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Esto lo dice Filipenses 4, del 8 al 9. Así es de que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que al comienzo les decía yo, mi comentario, mi posición le ayuda a construir a esta persona. Piensa en eso siempre. Esto la levanta, esto la motiva, esto la llena de ánimo, o más bien lo que yo hago con una persona es aplastarla. Necesitamos ser un poco más empáticos con las personas que sufren, necesitamos ser un poco más empáticos con aquellos que están a nuestro alrededor. El quinto, me rehúso a jugar su juego, me rehúso a jugar su juego. Y pareciera que estuviéramos en un campeonato, que nuestra vida se resumiera en un campeonato de equipos, ¿no? Pero para que haya siempre un chisme, tiene que existir una persona que lo propague. Y esto es como cuando uno jugaba al teléfono roto cuando era pequeño y jugaba al teléfono roto. Siempre tiene que haber alguien que continúe con la cadena. O si no, se pierde. Lo que pasa es que durante esa cadena la versión cambia. La versión de los hechos cambia. Así es de que si usted recibe información de alguien, si usted no es la solución a ese problema, si usted ve que no contribuye en esto, diga alto. Necesitamos entonces llamar a las personas, ser mediadores, más bien en ser combustible para la propagación de estas habladurías, de estos chismes. Proverbios 26, 21 dice, el buscapleito inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. A veces el mayor acto de misericordia que puedes hacer es alejarte de una pelea. A veces el mejor acto de misericordia que podemos hacer exactamente es parar un chisme, parar una habladuría, parar una situación en la cual hay tanta confusión. Y eso usted lo puede aplicar en su familia, en su trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar donde usted se desenvuelva. Pare los chismes, pare. Tenga la madurez en el Señor de decir no. Tenga criterio propio, dominio propio. Y ármese la opinión de los otros de acuerdo a su experiencia con esos otros. No a lo que le dicen, no a lo que le comentan. Y no tome bandos. Necesitamos aprender a tener misericordia con las personas. Adoptar una mejor actitud. La compasión triunfa en el juicio. Santiago 2:13. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Primera de Pedro 3:9. Y es que el Señor tiene tantas bendiciones para todos nosotros. El Señor tiene tantas promesas. En la Biblia hay muchísimas promesas. Hay más de 10,000 promesas que usted puede adquirir, que usted puede recibir, de las cuales usted se puede beneficiar. Pero parte de los mandamientos que el Señor nos dejó se resumen en dos. No, ama al Señor tu Dios con todas sus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente.
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en este amar al prójimo tiene que ver tener compasión, tener misericordia con aquella persona sí que es difícil, con aquella persona sí que me ha hecho daño, debo tener misericordia. Posiblemente si yo la libero de toda esa carga, al no sentirme ofendido, a no entrar en su juego, a no pagarle de la misma manera que él me ha pagado, que ella me ha pagado, quizás de esa manera yo evito que mis bendiciones sean retenidas, que lo que Dios quiere para mí llegue pronto. Cuando yo me abstengo y tengo la mejor actitud, una actitud positiva, una actitud de perdón, una actitud de vamos hacia adelante y de poder reconstruir, nuestras relaciones van a mejorar. Entonces, qué bueno que podamos compartir en este tiempo todos, porque sí que hemos estado expuestos a nuestro carácter, ¿no? En este tiempo hemos tenido que estar conviviendo con nuestra familia. Para muchos es fácil, para muchos es un tiempo de compartir, para muchos es un tiempo de poder hacer aquello que no hacían por lo general, pero para otros es un tiempo en el cual se sienten irritados, se sienten encerrados, se sienten en depresión, en angustia, se sienten en conflicto interno que están sufriendo. Que este mensaje sea una palabra de ustedes, sea una palabra de parte del Señor para ustedes, en la cual reciban amor, en la cual reciban todos los buenos deseos de parte del Señor, las bendiciones, y que Él nos ayude a ser gentiles, a ser humildes, a tener armonía. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Que este tiempo sea para eso, para en vez de maldecir, bendecir a las personas que están a mi alrededor. En vez de negar un favor, hacerlo. Si tienes, da. Si tienes, comparte lo que tú tengas. A veces no es solamente dinero, es compañía. Entonces, conéctate con todos. Siempre pensando de lo que uno da, de eso recibe. De lo que uno siembra, eso cosecha. De lo que uno está dispuesto a compartir con otros, de eso también recibe. Y esto es en todas las áreas. Si tú quieres recibir amor, da amor. Si tú quieres recibir respeto, respeta. Si tú quieres recibir buen trato, trata bien a los demás. Sé empático con otros. Todos sufrimos, todos pasamos por dificultades, todos tenemos situaciones difíciles. Y este es un tiempo para comprender que si Dios, el Rey soberano, nos dio a su Hijo, se dio a sí mismo, nos dio a Jesús, para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad. Nos perdonó toda nuestra ofensa, nos amó a lo sumo, y somos libres y somos sacados de todos esos malos hábitos al recibirle, y podemos ser transformados y cambiados, que en este tiempo nosotros también podamos dar de esa luz que tenemos a otros. Entonces es un tiempo que tú puedes hablar de tu Padre, que tú puedes compartir la palabra, que tú puedes contarle a otros, mira, Dios existe, mira, Dios es bueno, mira, Dios ha hecho estos milagros por mí. De pronto no tenías mucha provisión, pero Dios ha hecho que llegue a tu alacena todo lo que tú necesitas, a tu casa, a tu familia. Este es un tiempo en el cual necesitamos estar más unidos que nunca, a través de las redes, a través de todas las reuniones que estamos haciendo por internet. Por favor, conéctate, no dejes de congregarte a través de las redes. Eso fue un meme que escuché en estos días, que oí en estos días y me pareció súper divertido. Pero no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de
experimentar todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema, si ustedes quisieran profundizar más, por favor escriban en sus notas y escriban al correo de la iglesia. Pastores, quisiera como que me ayuden a algo, cualquier pregunta que ustedes tengan, escríbanla y nosotros podemos revisarla y podemos ayudarles a aprender más y a profundizar más en todas las cosas que el Señor tiene para todos nosotros. Un abrazo muy grande para todos. Dios los bendiga. Que este tiempo sea para encontrar de su abrazo, de su amor y para compartir ese amor para otros. De lo que usted no tiene, de lo que usted tiene, y tenga una actitud muy positiva, una actitud de esperanza, una actitud de saber que Dios tiene el control, de que las cosas van a mejorar y que Él viene pronto. Gracias por este espacio, los bendigo y oramos. Oramos para culminar y oramos para que su presencia no se vaya de sus hogares. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos la vida de cada una de las personas que se han conectado. Oramos para que tu presencia, Señor, esté en medio de ellos, para que tu amor, Señor, sea manifiesto en sus vidas, en sus relaciones, Señor, para que todo aquello que trae distancia, Señor, en sus relaciones sea quitado, para que esos problemas, Señor, oh Dios, que tenemos, las dificultades, sean también quitadas del medio, Señor, que todo aquello que nos aparta de ti sea quitado del medio. Hoy te pedimos que nos ayudes a conocerte más, a ser mejores personas, a perdonar, que nos ayudes a ser los mejores, Señor, lo que tú quieres, Señor, aplicar toda esta sabiduría, Señor, a nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, oh Dios, porque te necesitamos. Gracias porque tú tienes el control de todo. Te bendecimos, Señor, la vida de los pastores, de cada una de las personas que asisten y que se conectan. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.